¿Alguna vez te has preguntado sobre el verdadero significado detrás de la Semana Santa? Esos 7 días que cambiaron el curso de la historia humana para siempre. Lo que estás a punto de descubrir no es solo otra historia religiosa. Es la verdad oculta que muchas iglesias no revelan completamente. La última semana del ministerio terrenal de Jesucristo contiene profundas revelaciones espirituales que pueden transformar tu fe y tu relación con Dios hoy. Cuando Jesús ingresó a Jerusalén en ese primer domingo de Ramos, no solo estaba cumpliendo con las antiguas profecías, sino que comenzaba a sabiendas la semana más importante en la historia humana. La Biblia nos dice en Zacarías 9:9, «Alégrate enormemente, hija Zion. Grita, hija Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y en un burro». Esto no fue una coincidencia, pero la orquestación divina, que culminaría en el mayor acto de amor que el mundo haya conocido. Lo que la mayoría de los creyentes no se dan cuenta es que cada evento durante esta Semana Santa, desde la limpieza del templo hasta la última cena, desde Getsémane hasta la cruz, revela algo extraordinario sobre el carácter de Dios y su plan para su vida. Estos no son solo eventos históricos, son planos espirituales que muestran cuán profundamente Dios te ama y qué tan lejos llegará para restaurar tu relación con Él. La fe que estás buscando, las respuestas por las que has estado rezando, podrían estar ocultas en estos poderosos momentos. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, si te has preguntado por qué tus oraciones parecen sin respuesta, o si simplemente tienes hambre por una conexión espiritual más profunda, preste mucha atención a lo que voy a compartir. Los secretos contenidos en estos 7 días que cambian el mundo podrían ser exactamente lo que su alma ha estado buscando. Y antes de sumergirnos, si cree en el poder de la palabra de Dios y quiere crecer en su fe, asegúrese de suscribirse a este canal y activar notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras revelaciones bíblicas que cambian la vida. Déjame preguntarte esto. ¿Qué pasa si entender el verdadero significado de la Semana Santa podría transformar por completo tu vida espiritual? ¿Qué pasa si estos antiguos eventos tienen la clave para experimentar la presencia de Dios de una manera que nunca creías posible? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió durante esos 7 días en Jerusalén podría ser el avance espiritual que has estado esperando. Imagine esa escena extraordinaria. Las calles de Jerusalén llenas de personas ansiosas, esperando la llegada de alguien especial. El aire fue acusado de expectativa y esperanza. Ese domingo, ahora conocemos como el Domingo de Ramos, Jesucristo decidió ingresar a la Ciudad Santa de una manera que cumpliría con las antiguas profecías, pero también revelara la verdadera naturaleza de su misión. No eligió un caballo imponente o un carro lujoso, como lo harían los conquistadores y reyes de esa época. En cambio, eligió un burro humilde, demostrando que su realeza no se basaba en el poder terrenal, sino en algo mucho más profundo y transformador. La gente, conmovida por una fe genuina pero aún incompleta, extendió sus capas en el camino y agitó las ramas de la palma, gritando, «Hosana al Hijo de David». Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Mientras leímos en Mateo 21:9. Es fascinante cómo Dios orquestó cada detalle de este momento para cumplir con lo que fue escrito por el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija Sión. Shout, hija Jerusalén. Sé, su rey viene a usted, justo y victorioso, bajo y en un burro, en un colt, el potro de un donkey. Zacarías 9:9. No fue una coincidencia, sino un plan divino diseñado meticulosamente desde el principio de los tiempos. Lo que muchos no se dan cuenta es que, mientras la multitud celebraba, Jesús era plenamente consciente de lo que le esperaba. No estaba entrando en Jerusalén para ser coronado como rey terrenal, como muchos esperaban. Estaba marchando deliberadamente hacia el último sacrificio. Cuando miramos la Biblia con cuidado, vemos que en Lucas 19:41-44, en medio de esta celebración, Jesús se detuvo y lloró por Jerusalén, previendo su destrucción futura porque no reconoció el tiempo de la venida de Dios.
¡Qué contraste tan impresionante! Mientras todos celebraron, el corazón de Dios fue roto por la ceguera espiritual de su pueblo. Es como si Jesús estuviera diciendo: «Hoy me das la bienvenida con las palmas, pero no entiendes que he venido a dar mi vida por ti». Esta entrada triunfal marca el comienzo de la semana más importante en la historia humana. Cada paso que Jesús dio hacia la cruz fue intencional. Podría haber evitado Jerusalén, podría haber elegido otro camino, pero su misión fue clara desde el principio. En Juan 12:27 dice: «Ahora mi alma está preocupada, ¿y qué debo decir? Padre, sálvame de esta hora». No, fue por esta misma razón que llegué a esta hora. Esta es la esencia de la fe cristiana. Un Dios que no rehúye el sufrimiento, sino que camina directamente por amor por la humanidad. Cuando reflexionamos sobre este evento, estamos invitados a examinar nuestro propio viaje de fe. ¿Con qué frecuencia aclamamos a Jesús como Rey en momentos de celebración, pero nos distanciamos de Él en tiempos de juicio? La entrada triunfal nos reta a seguir a Jesús no solo cuando hay palmas y celebración, sino también cuando el camino conduce a la cruz. La multitud que lo recibió con tanto entusiasmo no podía imaginar que, en solo unos días, muchos de ellos gritarían: «¡Crucificarlo!». Este rápido cambio de opinión revela algo profundo sobre la naturaleza humana y cómo nuestra fe puede ser superficial cuando se basa solo en las expectativas terrenales en lugar de una verdadera relación con Dios. Jesús no vino a cumplir con las expectativas políticas del pueblo, sino inaugurar un reino mucho más profundo y eterno. No vino a derrocar al imperio romano, sino a conquistar el pecado y la muerte. Y así, montado en un humilde burro, el Rey de los Reyes entró en Jerusalén, no para sentarse en un trono terrenal, sino para ser levantado en la cruz, desde donde reinaría eternamente sobre los corazones de los que creen. Y es en este contexto de contrastes y expectativas rotas que Jesús se dirige al templo, donde una escena impresionante está a punto de desarrollarse. El día después de su entrada triunfal, Jesús entró en las canchas del templo, y lo que vio encendió una ira justa dentro de él, que pocos han sido testigos. La casa de Dios, destinada a ser un lugar sagrado de oración y adoración, había sido transformada en algo que le rompió el corazón. Los tribunales exteriores estaban llenos de cambiadores de dinero y comerciantes que vendían animales de sacrificio a precios inflados, aprovechando a los peregrinos que habían viajado desde lejos. No se trataba solo de comercio, se trataba de corrupción, explotación y la profanación del terreno sagrado. En ese momento, vemos un lado de Jesús que muchos encuentran sorprendente. No el gentil maestro, sino el feroz defensor de la casa de su padre. Con la indignación sagrada ardiendo en sus ojos, Jesús comenzó a volcar mesas, enviando monedas que se dispersan por el piso de piedra y conducen a los que estaban comprando y vendiendo. «Está escrito», declaró con autoridad que silenció. La escena caótica. «Mi casa se llamará una casa de oración, pero lo estás convirtiendo en una guarida de ladrones». Mateo 21:13. ¿Te imaginas la conmoción en los rostros de las personas? Aquí había alguien que se atrevió a desafiar el sistema religioso establecido, alguien que no tenía miedo de enfrentar la corrupción incluso cuando llevaba prendas religiosas. La Biblia nos dice en Marcos 11:16 que ni siquiera permitiría que nadie llevara mercancías a través de las canchas del templo. Su celo por la casa de Dios lo consumió, tal como se profetizó en el Salmo 69:9. Lo que a menudo se pasa por alto en esta poderosa escena es que Jesús no solo estaba limpiando un edificio físico, sino que estaba haciendo una declaración profunda sobre la fe misma. Los cambiadores de dinero y los comerciantes habían creado barreras entre las personas y Dios, convirtiendo la adoración en un negocio rentable. Habían olvidado que la fe no se trata de transacciones o apariencias. Se trata de una conexión cardíaca con nuestro Creador. Cuando Jesús revocó esas mesas, estaba revocando simbólicamente un sistema que había colocado cargas sobre los hombros de las personas en lugar de acercarlas a Dios.
estaba cumpliendo la profecía de Malachi. El Señor a quien buscas de repente vendrá a su templo. Malachi 3:1. No solo como un visitante, sino como uno con autoridad divina para purificar y restaurar. Esta limpieza del templo revela algo crucial en la misión de Jesús. No vino solo a perdonar los pecados de una manera pasiva. Vino a enfrentar activamente los sistemas y actitudes que nos separan de Dios. Sus acciones en el templo demuestran que la verdadera fe a veces requiere ira justa y acción audaz. Hay momentos en que el amor debe tomar una posición contra la injusticia y la corrupción. Jesús nos muestra que la reverencia por Dios a veces significa interrumpir el status quo, especialmente cuando ese status quo se ha convertido en un obstáculo para la adoración genuina. Los líderes religiosos estaban furiosos porque Jesús amenazó su acuerdo rentable, pero la gente común se sorprendió por su enseñanza y autoridad. Una vez más, vemos cómo Jesús divide la humanidad en función de cómo responden a su verdad. Esta limpieza del templo ocurrió al comienzo de la semana más significativa de la historia, preparando el escenario para la confrontación que conduciría a la cruz. Al desafiar el establecimiento religioso tan públicamente, Jesús estaba esencialmente firmando su orden de muerte. Los líderes religiosos no podían ignorar un desafío tan directo a su autoridad y al sistema lucrativo que habían creado. Sin embargo, Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada acción durante esta Semana Santa fue deliberada, acercándolo más a su propósito final. Después de limpiar el templo físico, pronto se ofrecería como el sacrificio final, eliminando la necesidad del sistema del templo por completo. A través de su muerte y resurrección, establecería una nueva forma de acercarse a Dios, no a través de comerciantes y sacerdotes, sino a través de una relación personal con Él. Y cuando los líderes religiosos comenzaron a conspirar contra Él en serio, Jesús continuó enseñando en los tribunales del templo, participando en confrontaciones que exponer su hipocresía y revelar la verdad del reino de Dios. La tensión en Jerusalén era palpable, ya que Jesús continuó enseñando en los tribunales del templo después de su audaz limpieza del espacio sagrado. Los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley, se acercaron a él con preguntas calculadas. No buscaban sabiduría, sino que intentaban atraparlo en sus palabras. Lo que no se dieron cuenta fue que estaban enfrentando la encarnación misma de la sabiduría misma. En Mateo 22, los vemos preguntar por pagar impuestos a César, sobre la resurrección, en la que algunos de ellos ni siquiera creían, y sobre qué mandamiento era el mejor. Cada pregunta fue diseñada como una trampa verbal, pero Jesús respondió con una sabiduría tan profunda que, como nos dice la Biblia, nadie podía decir una palabra en respuesta, y desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Mateo 22:46. Lo que hace que esta confrontación sea tan significativa es que revela la verdadera condición cardíaca de estos líderes religiosos. Parecían justos por fuera, con sus elaboradas oraciones y su estricta adhesión a las tradiciones, pero Jesús expuso su corrupción interna. En Mateo 23, ofrece una de sus repripentes más mordaces, llamándolas repetidamente hipócritas y guías ciegos. Él dice: «Eres como tumbas encaladas, que se ven hermosas por fuera, pero en el interior están llenos de los huesos de los muertos y todo impuro». Mateo 23:27. Estas no eran críticas casuales, eran diagnósticos divinos de un sistema religioso que había perdido su rumbo. El Dios al que afirmaron servir estaba parado frente a ellos, pero sus corazones estaban tan endurecidos por el orgullo y el interés propio que no podían reconocerlo. En lugar de abrazar la verdad, comenzaron a consignar cómo eliminarla. La Biblia revela que después de estas confrontaciones, los principales sacerdotes y los ancianos de la gente reunidos en el palacio del sumo sacerdote, cuyo nombre era Caifás, y planearon arrestar a Jesús en secreto y matarlo. Mateo 26:3-4. Su creciente miedo a Jesús no era solo sobre sus desafíos para su autoridad, sino que se trataba de su creciente influencia entre la gente. Juan 11:48 captura perfectamente su ansiedad. Si lo dejamos seguir así,
todos creerán en él. Y luego los romanos vendrán y quitarán nuestro templo y nuestra nación. Su preocupación no era por la verdad o por el bienestar espiritual de las personas, fue por su propia posición y poder. ¿Con qué frecuencia a lo largo de la historia las instituciones religiosas han caído en esta misma trampa, protegiendo su estatus en lugar de perseguir el corazón de Dios? Lo que se mueve particularmente sobre estas confrontaciones es la respuesta de Jesús. Incluso mientras entregaba estas severas reprobaciones, su corazón se estaba rompiendo para Jerusalén. En medio de estos tensos intercambios lamenta: Jerusalén, Jerusalén, tú que matan a los profetas y piedra que te enviaron, ¿con qué frecuencia he anhelado reunir a tus hijos, ya que una gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Y no estabas dispuesto. Mateo 23:37. Esto revela el verdadero corazón de Dios. Incluso en el juicio hay misericordia. Incluso en la confrontación hay amor. Jesús no estaba enfrentando a estos líderes por el rencor o la ira, sino por un profundo deseo de verlos arrepentirse y volver a la verdadera fe. Sus duras palabras fueron en realidad un acto de amor, un intento final de romper sus corazones, endurecidos antes de que fuera demasiado tarde. Estas confrontaciones prepararon el escenario para lo que seguiría. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por la creciente influencia de Jesús y punzante de sus reprobaciones públicas, intensificaron sus tramas contra él. Sin embargo, incluso cuando planeaban, Jesús permaneció en control de la narrativa. Sabía que estas confrontaciones eran necesarias, no solo para exponer la corrupción del sistema religioso, sino para impulsarlo hacia su propósito final. Cada palabra que hablaba, cada desafío que emitió, lo estaba acercando a la cruz. Y como la tensión construida en Jerusalén, Jesús se reunió con sus discípulos para lo que sería su comida final juntos, una comida que transformaría el significado de la Pascua para siempre y establecería un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El escenario estaba preparado para el acto de amor más profundo que el mundo jamás haya presenciado. Cuando el sol comenzó a colocar sobre Jerusalén ese jueves por la noche, Jesús se reunió con sus 12 discípulos en una habitación superior para lo que se convertiría en la comida más importante en la historia humana. La Pascua ya era sagrada para el pueblo judío, una conmemoración de la liberación de Dios de Israel por la esclavitud en Egipto. Pero en esta noche, Jesús infundiría esta antigua celebración con un nuevo significado que resonaría a través de los siglos. Los discípulos habían preparado los elementos tradicionales: el pan sin levadura, las hierbas amargas y el vino. Sin embargo, ninguno de ellos podría haber imaginado cómo esta Pascua en particular transformaría no solo su comprensión de la fe, sino la relación entre Dios y la humanidad para siempre. En el entorno íntimo de esa habitación superior, Jesús tomó pan, dio gracias, lo rompió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo dado por ti. Haz esto en recuerdo de mí». Lucas 22:19. Luego tomó la taza diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama para ti». Lucas 22:20. Con estas acciones simples pero profundas, Jesús estableció lo que los cristianos ahora llaman comunión o la Cena del Señor. El simbolismo era revolucionario. No solo estaba conmemorando una antigua liberación, estaba declarando que su propio cuerpo y sangre se convertirían en los medios de una nueva y mayor liberación. El pan y el vino, alimentos básicos de la dieta humana, se convirtieron en símbolos poderosos de la presencia de Dios entre su pueblo. A través de esta comida sagrada, Jesús estaba creando una forma tangible para que los creyentes recuerden y participaran en su sacrificio a lo largo de los siglos. Lo que es particularmente conmovedor de esta última cena es la profundidad del amor que Jesús mostró incluso sabiendo lo que venía. El Evangelio de John nos dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amaba hasta el final. Juan 13:1. Este amor se manifestó no solo en el establecimiento de la comunión, sino en su humilde servicio: lavar los pies de sus discípulos, una tarea normalmente reservada para el sirviente más bajo. Imagine al Creador del universo arrodillado antes
de su creación, lavando tiernamente el polvo de sus pies. Aún más notable, lavó los pies de Judas, sabiendo muy bien que esos pies pronto caminarían hacia las autoridades para traicionarlo. Esto demuestra la naturaleza radical del amor divino, un amor que sirve incluso a aquellos que causarán daño, un amor que da incluso cuando el rechazo es seguro. Durante esta comida, Jesús también les dio a sus discípulos un nuevo mandamiento: se aman. Este no fue solo un buen sentimiento. Fue una ética revolucionaria que distinguiría a sus seguidores en un mundo a menudo dominado por el poder, el Estado y el interés propio. El momento de este comando es significativo. En la víspera de su mayor demostración de amor, Jesús llama a sus seguidores al mismo estándar. El pan y el vino no eran solo símbolos de su sacrificio. Fueron llamados a una nueva forma de vida, una comunidad unida por el amor por autoentrega, en lugar de la ambición egoísta. Al establecer este nuevo pacto, Jesús estaba creando no solo un nuevo ritual, sino una nueva familia definida por el amor. A medida que avanzaba la comida, el estado de ánimo en la habitación se volvió cada vez más solemne. Jesús comenzó a hablar de su inminente traición y muerte de una manera que confundió y preocupó a sus discípulos. Lo habían seguido durante 3 años, presenciando sus milagros y colgando de sus enseñanzas. Habían dejado todo para seguirlo, creyendo que él era el Mesías que restauraría a Israel. Sin embargo, ahora no hablaba de triunfo, sino de sacrificio. No de un trono, sino de una cruz. Esta comida final juntos fue la culminación de su viaje con Jesús y una preparación para los eventos inimaginables que se desarrollarían en las próximas 24 horas. Mientras cantaban un himno y se preparaban para irse para el Monte de las Olivas, ninguno de ellos, excepto Jesús, entendió que esta comida de la Pascua se había convertido en el puente entre el Old Covenant y el Nuevo, entre la sombra y la realidad, entre la promesa y su cumplimiento. El escenario ahora estaba preparado para el mayor acto de amor en la historia humana. La atmósfera en la habitación superior se puso pesada cuando Jesús, rodeado por sus seguidores más cercanos, hizo una declaración que envió ondas de choque a través de sus corazones. Realmente te digo, uno de ustedes me traicionará. Mateo 26:21. Imagine el silencio aturdido que debe haber caído sobre la habitación, seguido de miradas ansiosas entre los discípulos. Estos eran hombres que habían caminado con Jesús durante 3 años, que habían presenciado sus milagros, que habían dejado todo para seguirlo. La idea de que uno de ellos entregaría a su amado Maestro a sus enemigos era casi inconcebible. Sin embargo, Jesús, con el conocimiento previo divino, sabía exactamente lo que se estaba desarrollando en el reino espiritual, incluso cuando compartían esta comida íntima. La reacción de los discípulos revela mucho sobre la naturaleza humana y nuestra propia ceguera espiritual. El Evangelio de John nos dice que se miraron el uno al otro ante una pérdida para saber a cuál de ellos se refería. Juan 13:22. Entonces, uno por uno, comenzaron a preguntar: «¿Seguramente no te refieres a mí, Señor?» Mateo 26:22. Su pregunta revela tanto la humildad como la inseguridad, un reconocimiento de que sus corazones podrían ser capaces de una mayor oscuridad de lo que se dieron cuenta. Incluso Judas, con una traición ya en su corazón y el dinero que ya estaba en su bolso, hizo la misma pregunta, a la que Jesús respondió: «Lo has dicho». Mateo 26:25. Lo notable es que a pesar de esta clara indicación, ninguno de los otros discípulos parecía entender que Judas era el traidor. Cuando Jesús le dijo: «Lo que estás a punto de hacer rápidamente», Juan 13:27, pensaron que lo estaba enviando a comprar suministros o darle algo a los pobres. Nuestra ceguera espiritual a menudo nos impide ver la verdad, incluso cuando se revela justo ante nuestros ojos. Lo que es particularmente desgarrador de esta revelación es que Judas ya había hecho sus arreglos con los principales sacerdotes. Lucas 22:4-6 nos dice: Judas fue a los principales sacerdotes y a los oficiales de la guardia del templo y discutió con ellos cómo podría traicionar a Jesús. Estaban encantados
y acordaron darle dinero. Consintió y vigiló la oportunidad de entregarles a Jesús cuando no había multitud. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo en la antigüedad, Judas había acordado traicionar al Hijo de Dios. Esta no fue una decisión espontánea tomada en un momento de debilidad. Era una elección calculada. Sin embargo, incluso sabiendo esto, Jesús todavía lavó los pies de Judas, todavía compartió el pan y la taza con él, todavía lo llamó amigo cuando vino con los soldados para arrestarlo. Mateo 26:50. Esto demuestra la profundidad insondable del amor divino, un amor que continúa ofreciendo compañerismo incluso cuando el rechazo es seguro. La historia de la traición de Judas sirve como una poderosa advertencia sobre la engañada del pecado y el endurecimiento gradual del corazón humano. Judas no comenzó su viaje con Jesús planeando traicionarlo. Algo sucedió en el camino. Tal vez la decepción que Jesús no era el Mesías político que esperaba. Tal vez la codicia que creció desde su posición como tesorero. Juan 12:6 menciona que solía ayudarse a lo que se puso en la bolsa de dinero. Cualquiera sea el caso, su corazón pasó gradualmente de la devoción al engaño, de seguir a traicionar. La Biblia nos advierte: guarde su corazón por encima de todo, porque determina el curso de su vida. Proverbios 4:23, NLT. La trágica historia de Judas nos recuerda que nadie es inmune a la deriva espiritual, que incluso aquellos más cercanos a Jesús pueden alejarse si no protegen vigilantemente sus corazones contra las sutiles influencias del orgullo, la codicia y la decepción. Cuando Jesús reveló la traición venidera, demostró tanto su conocimiento previo divino como su control soberano sobre los eventos que se desarrollan. Nada sobre su arresto y crucifixión lo tomaría por sorpresa. Sabía exactamente lo que venía y caminaba hacia él voluntariamente. En Juan 10:18 ya había declarado: «Nadie me quita la vida, pero la pongo por mi propia cuenta». Incluso la traición de Judas, tan terrible como era, serviría al mayor propósito de la redención de Dios. Esto no disminuye la responsabilidad de Judas por sus acciones, pero revela cómo los planes soberanos de Dios no pueden ser frustrados, incluso por la traición humana. A medida que la comida continuara, Jesús haría otra predicción que sacudiría a otro discípulo en su núcleo. Una predicción sobre la negación que revelaría tanto la debilidad humana como la misericordia divina. Las revelaciones en la última cena continuaron cuando Jesús dirigió su atención a Pedro, uno de sus seguidores más devotos y abiertos. Con el mismo conocimiento previo divino que reveló la traición de Judas, Jesús miró a Pedro y pronunció palabras que deben haberse sentido como una daga en su corazón. «Realmente te digo, esta misma noche, antes de los cuervos del gallo, me rechazarás 3 veces». Matthew 26:34. Pedro, cuyo nombre literalmente significaba roca, y que había sido el primero en declarar a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, no podía creer lo que estaba escuchando. Su respuesta inmediata revela tanto su sincera devoción como su profundo autoengaño. «Incluso si tengo que morir contigo, nunca te rechazaré», Mateo 26:35. La declaración segura de Peter refleja algo que todos experimentamos en nuestro viaje de fe: la brecha entre nuestras sinceras intenciones y nuestras capacidades reales. Realmente creía lo que estaba diciendo. No podía imaginar un escenario en el que negaría conocer a Jesús. Después de todo, había dejado todo para seguirlo. Había caminado sobre el agua con él, aunque brevemente, y había visto su gloria en el monte de la Transfiguración. En su corazón, Pedro estaba listo para morir por Jesús. Sin embargo, Jesús, que conoce el corazón humano mejor de lo que nosotros mismos, vio más allá del exterior confiado de Pedro al miedo y la debilidad que surgiría bajo presión. Esto no era una condena de Pedro, sino un advertido compasivo. Jesús estaba preparando a Pedro no solo por su fracaso, sino por la restauración que seguiría. Lo que hace que esta predicción sea particularmente conmovedora es que Jesús no
solo previó la negación de Pedro, ya había rezado por su restauración. En Lucas 22, 31-32, Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido que todos ustedes sean de trigo, pero he rezado por ti, Simón, que tu fe puede no fallar, y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Observe la certeza en 1970, las palabras de Jesús, no si vuelves, sino cuando te has vuelto. Incluso antes del fracaso de Pedro, Jesús estaba mirando más allá de su restauración y su futuro ministerio. Esto revela el corazón de Dios hacia nuestros fracasos. No nos define en nuestros peores momentos, pero ve el arco completo de nuestra historia, incluida la forma en que nuestras fallas, cuando se encuentran con el arrepentimiento, pueden convertirse en plataformas para un mayor ministerio y una humildad más profunda. El contraste entre la traición de Judas y la negación de Peter ofrece profundas ideas espirituales. Ambos hombres fallaron a Jesús durante su hora más oscura, pero sus respuestas a sus fracasos no podrían haber sido más diferentes. Judas fue abrumado por el remordimiento, pero se volvió adentro en desesperación en lugar de regresar a Jesús en arrepentimiento. Pedro, aunque devastado por su fracaso, permitió que su quebrantamiento lo llevara de regreso a Jesús. Cuando el Cristo resucitado le apareció por el mar de Galilea, Pedro no recibió la condena sino la restauración y la puesta en marcha. Juan 21, 15-19. Esto nos enseña que la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es crucial. El remordimiento se centra en nuestros sentimientos sobre nuestro pecado, mientras que el arrepentimiento nos devuelve a Dios a pesar de esos sentimientos. Dios puede usar nuestros fracasos cuando se los traemos en humilde arrepentimiento. Cuando los discípulos salieron de la habitación superior y se dirigieron al jardín de Getsémane, Pedro todavía no podía aceptar la predicción de Jesús. Continuó insistiendo en su lealtad, sin darse cuenta de cuán pronto se desmoronaba su confianza. Sin embargo, el anuncio de Jesús sobre la negación de Pedro no estaba destinado a avergonzarlo, sino prepararlo para el viaje de la gracia que seguiría. Es un poderoso recordatorio de que Jesús no solo conoce nuestros fracasos de antemano, sino que ya está trabajando en nuestra restauración incluso antes de caer. A medida que la noche progresaba hacia el arresto de Jesús, este mismo conocimiento previo divino lo sostendría a través de su batalla espiritual más intensa en el jardín, donde demostraría una sumisión perfecta a la voluntad del Padre, incluso cuando sus seguidores más cercanos no pudieron vigilarlo o durante una sola hora. El viaje a la cruz se desarrollaba exactamente como Dios había planeado, revelando tanto las profundidades de la debilidad humana como las alturas del amor divino. Como el peso de lo que iba a llegar a Jesús, usó sus últimas horas con sus discípulos para impartir algunas de sus enseñanzas más profundas y reconfortantes. En el discurso extendido registrado en Juan 14:17, a menudo llamado el discurso de despedida, Jesús habló íntimamente sobre la relación entre sus seguidores y Dios, sobre la naturaleza del amor verdadero y sobre la venida del Espíritu Santo que los guiaría y empoderaría después de su partida. Estos capítulos contienen algunas de las promesas más preciadas en las Escrituras, palabras que han sostenido a los creyentes a través de la persecución, las dificultades y la duda durante 2000 años. No dejes que tus corazones se preocupen, comenzó Jesús. Crees en Dios, crees también en mí. Juan 14:1. Incluso mientras enfrentaba su propio sufrimiento, su preocupación era por su paz. Central de la enseñanza de Jesús esa noche fue la promesa del Espíritu Santo, a quien llamó los Paracletos, el consejero, el consolador, el defensor o el ayudante. Y le preguntaré al Padre, y Él le dará otro defensor para que lo ayude, y esté con usted para siempre, el Espíritu de la verdad. Juan 14, 16, 17. Esto era revolucionaria. La presencia de Dios ya no se limitaría a un templo hecho por manos humanas, sino que habría vivido dentro de los creyentes. Pero lo conoces, continuó Jesús, porque Él vive contigo y estará en ti. Esta presencia internacional sería más íntima que la presencia física de Jesús con ellos. A través del Espíritu Santo, los creyentes experimentarían la guía,
la comodidad y el poder de Dios de una manera personal e inmediata. Esta promesa ha sostenido la fe de innumerables creyentes que nunca han visto a Jesús con ojos físicos, pero han experimentado su presencia a través del Espíritu Santo. Jesús también habló mucho sobre el amor esa noche, tanto su amor por ellos como el amor que debían tener el uno por el otro. Como el Padre me ha amado, también te he amado. Ahora permanece en mi amor. Juan 15:9. Luego les dio lo que llamó un nuevo comando. Se aman. El estándar ya no era solo amante de los vecinos como ellos mismos, como en el comando del Antiguo Testamento, sino que amaba con el mismo amor sacrificial que Jesús demostró. Horas antes de extender sus brazos en la cruz en el último acto de amor, Jesús estaba llamando a sus seguidores a este mismo amor radical y que se dirige. Esta no fue solo una buena enseñanza moral, fue la característica definitoria la que distinguiría a sus seguidores en un mundo a menudo dominado por el interés propio y el poder. Quizás lo más profundo fue la enseñanza de Jesús sobre la unidad. En su oración sacerdotal registrada en Juan 17, rezó no solo por sus discípulos inmediatos, sino por todos los que creyerían a través de su mensaje, incluidos los creyentes de hoy. Mi oración no es solo para ellos, oro también por aquellos que creen en mí a través de su mensaje, para que todos puedan ser uno, Padre, tal como estás en mí y estoy en ti. Juan 17, 20, 21. Esta unidad no era solo por el bien de la unidad, sino que tenía un propósito evangelístico, para que el mundo pueda creer que me has enviado. Jesús sabía que el testimonio más poderoso de su misión divina sería la unidad y el amor, sobrenaturales entre sus diversos seguidores. Cuando las personas de diferentes orígenes, culturas y temperamentos están unidos por su amor por Cristo y entre sí, presenta un testimonio convincente del poder transformador del Evangelio. Mientras los discípulos escuchaban estas enseñanzas, no podían comprender completamente su importancia. Solo después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzarían a comprender la profundidad de lo que Jesús había compartido. Sin embargo, estas palabras los sostuvieron durante las horas oscuras por delante y continuarían guiando a la Iglesia a través de los siglos. Las enseñanzas de Jesús esa noche no fueron solo información, sino transformación. No solo conceptos para entender, sino una vida para abrazar. Cuando salieron de la habitación superior y se dirigían hacia el jardín de Getsémani, los discípulos llevaron estas palabras en sus corazones, poco sabiendo qué tan pronto serían probados o cuán profundamente estas enseñanzas darían forma no solo sus vidas, sino el curso de la historia humana. La mayor demostración del amor estaba a punto de desarrollarse, y aunque inicialmente se dispersarían por el miedo, el Espíritu Santo eventualmente les empoderaría para vivir estas enseñanzas con coraje y convicción que cambiarían el mundo. Después de la última cena, Jesús llevó a sus discípulos a un olivo familiar llamado Getsémani en el Monte de las Aceitunas. Lo que sucedió allí nos da uno de los vislumbres más profundos en la humanidad de Jesús y su relación con el Padre. Mi alma está abrumada por el dolor hasta el punto de la muerte, dijo a Peter, James y John. Quédate aquí y sigue mira conmigo. Mateo 26:38. Luego, yendo un poco más lejos, cayó con la cara al suelo y rezó. Esta no fue una oración tranquila y compuesta, sino una batalla espiritual agonizante. Luke, el médico, registra un detalle que revela la intensidad de este momento, y al estar en angustia rezó con más seriedad, y su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. Lucas 22:44. La ciencia médica reconoce esta condición rara como hematidrosis. Bajo estrés extremo, los capilares alrededor de las glándulas sudoríferas pueden ruptura, lo que hace que la sangre se mezcle con sudor. Esta manifestación física revela el peso inimaginable que Jesús estaba soportando mientras contemplaba lo que estaba adelante. ¿Qué estaba causando una angustia tan intensa? No era principalmente miedo al dolor físico, aunque la crucifixión romana era posiblemente la muerte más tortuosa jamás ideada. Más bien, Jesús enfrentaba algo mucho más terrible:
la posibilidad de soportar los pecados de la humanidad y experimentar la separación de su Padre. Desde el pasado de la eternidad, Jesús había existido en perfecta comunión con el Padre. Ahora estaba a punto de experimentar todo el peso del juicio de Dios contra el pecado. Isaías 53:6 nos dice: El Señor le ha puesto la iniquidad de todos nosotros. 2 Corintios 5:21 explica: Dios hizo al que no tenía pecado para ser pecado para nosotros, de modo que en él podríamos convertirnos en la justicia de Dios. Jesús, que nunca había conocido el pecado, estaba a punto de ser personificado por el pecado, a soportar la penalización completa que merecíamos. No es de extrañar que su alma estuviera abrumada por el dolor hasta el punto de la muerte. El contenido de la oración de Jesús revela tanto su deseo humano de evitar el sufrimiento como su sumisión perfecta a la voluntad del Padre. Mi Padre, si es posible que me quiten esta copa, sin embargo, no como yo lo haré, sino como tú. Mateo 26:39. La copa a la que Jesús se refirió fue la copa de la ira de Dios contra el pecado, descrita en todo el Antiguo Testamento como el castigo por la rebelión contra Dios. En ese momento de angustia, Jesús demostró cómo se ve la verdadera fe. No la ausencia de miedo o dolor, sino la voluntad de confiar en el propósito de Dios, incluso cuando conduce a través del sufrimiento. 3 veces rezó, cada vez que concluyó con: no mi voluntad, pero la tuya se hará. Esta no fue la renuncia fatalista, sino activa, confiando. Jesús no estaba atrapado por las circunstancias. Estaba eligiendo la obediencia por amor al Padre y por nosotros. En Getsémane, vemos el costo de nuestra salvación y la profundidad del amor divino que estaba dispuesto a pagar ese precio. Lo que hace que esta escena sea aún más conmovedora es el contraste entre la fidelidad de Jesús y el fracaso de los discípulos. Les había pedido simplemente vigilar y rezar, sin embargo, cada vez que regresaba a ellos, los encontraba durmiendo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dijo, con notable compasión dada su propia angustia. Mateo 26:41. Incluso en su hora más oscura, Jesús demostró gracia hacia su debilidad. Este contraste destaca una verdad importante. Mientras los discípulos durmieron, Jesús luchó solo por la decisiva batalla espiritual. Nuestra salvación no se logró por el esfuerzo o el apoyo humano, sino por la obediencia solitaria de Cristo a la voluntad del Padre. Sin embargo, esto no disminuye el fracaso de los discípulos. Su incapacidad para ver y rezar con Jesús durante una hora presagió su deserción cuando fue arrestado. Es un recordatorio aleccionador de la facilidad con que nuestras intenciones espirituales pueden superarse por la debilidad física y emocional. Cuando Jesús salió de la oración la última vez, algo había cambiado. La lucha había terminado. La decisión se tomó. «Levántalo, vamos, aquí viene mi traidor», dijo con determinación resuelta. Mateo 26:46. A través de la oración, Jesús había alineado su voluntad humana con el propósito divino, encontrando fuerzas para enfrentar lo que quedaba adelante. Esta transformación ilustra el propósito de la oración en nuestras propias vidas, no para cambiar la mente de Dios, sino para alinear nuestros corazones con su voluntad y encontrar fuerza para obedecer. En Getsémane, Jesús demostró que la victoria en la batalla externa se gana primero en la batalla interna de la rendición a Dios. Cuando Judas se acercó con los soldados, Jesús dio un paso adelante como víctima, sino como un vencedor que ya había ganado la batalla espiritual crucial a través de la oración. La cruz aún se adelantó, pero en el jardín, Jesús ya había demostrado la obediencia perfecta que aseguraría nuestra salvación. Su oración, «No es mi voluntad, sino la tuya», haría eco a través de la historia como la expresión final de la fe y el camino hacia nuestra redención. Mientras Jesús luchó en oración, experimentando angustia tan severa que su sudor se convirtió en gotas de sangre, sus discípulos más cercanos, Pedro, James y John, le fallaron en lo que debería haber sido su hora de mayor necesidad. «Mi alma está abrumada por el dolor hasta el punto de la muerte», les había dicho.
Quédate aquí y sigue mira conmigo. Mateo 26:38. Fue una solicitud simple de su maestro que les había dado todo. Solo manténgase despierto, esté presente, reza. Sin embargo, 3 veces Jesús regresó para encontrarlos durmiendo. ¿No podrían ustedes los hombres vigilar conmigo durante 1 hora? Preguntó con lo que debe haber sido una profunda decepción. Mateo 26:40. Este momento de negligencia revela algo profundamente humano sobre la fe y la amistad, cómo incluso aquellos que aman sinceramente pueden fallar en momentos críticos. Lo que hace que este fracaso sea particularmente sorprendente es que estos no eran seguidores casuales, sino el círculo interno de Jesús, los mismos 3 que habían presenciado su transfiguración en la montaña, que había visto su gloria revelada. Peter tenía solo unas horas antes declaró su disposición a morir por Jesús. Sin embargo, ahora, cuando Jesús necesitaba su apoyo de oración, sus cuerpos se rindieron al agotamiento y sus espíritus a la complacencia. Luke ofrece una visión compasiva de su condición, señalando que estaban agotados del dolor. Lucas 22:45. El peso emocional de las predicciones de Jesús sobre su muerte, combinada con la hora tardía, superó sus mejores intenciones. Esto no excusa su fracaso, pero nos ayuda a entenderlo. ¿Con qué frecuencia nuestros propios compromisos espirituales faltan bajo el peso del agotamiento emocional o las limitaciones físicas? La experiencia de los discípulos nos recuerda que las intenciones sinceras no son suficientes. La vigilancia espiritual requiere compromiso y empoderamiento divino. La respuesta de Jesús a su fracaso es notable. En lugar de una dura condena, ofrece una reprensión suave y un consejo sabio. Mira y reza para que no caigas en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Incluso en su propia angustia, Jesús muestra compasión por su debilidad y preocupación por su bienestar espiritual. Él sabe que les llegan mayores pruebas que no están preparadas para enfrentar sin oración. En cuestión de horas, estos mismos discípulos se dispersarían de miedo cuando Jesús fue arrestado. Peter, a pesar de sus audaces declaraciones, negaría incluso conocer a Jesús. Su fracaso para rezar en Getsémani presagió estas mayores fallas por venir. La advertencia de Jesús sobre observar y orar no fue solo por ese momento, sino para las batallas espirituales que enfrentarían a lo largo de sus vidas. Es una advertencia que resuena a los creyentes en cada generación. La vigilancia espiritual es esencial para la victoria espiritual. Este episodio ofrece ideas profundas sobre la naturaleza del discipulado. Seguir a Jesús no se trata solo de declaraciones entusiastas o experiencias emocionales. Se trata de presencia fiel, especialmente en momentos difíciles. Los discípulos habían estado con Jesús a través de su ministerio, habían visto sus milagros, habían disfrutado de la emoción de ser parte de su movimiento. Pero el verdadero discipulado no se prueba en las experiencias de la cima de la montaña, sino en el jardín del sufrimiento, en la voluntad de compartir las dificultades de la fe. Más tarde, Pablo escribiría sobre el privilegio de compartir los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10, algo que los discípulos aún no estaban listos para abrazar. Su sueño en Getsémani representa una tendencia humana natural a evitar el dolor, a desconectarse del sufrimiento, incluso el sufrimiento de los que amamos. Sin embargo, Jesús llama a sus seguidores a un camino diferente, el camino de mantenerse despierto con la realidad del sufrimiento y permanecer presente incluso cuando es difícil. La negligencia de los discípulos en Getsémani se destaca como una advertencia y un estímulo para los creyentes de hoy. Es una advertencia sobre la brecha entre nuestras intenciones y nuestras acciones, sobre la necesidad de vigilancia en nuestras vidas espirituales. Pero también es un aliento porque estos mismos discípulos que fallaron tan por completo, después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, se convertirían en testigos poderosos que finalmente darían sus vidas a Cristo. Su fracaso no fue el final de su historia.
La gracia de Dios demostró ser mayor que su debilidad, tal como lo hace para nosotros. Cuando fallamos, y lo haremos, la pregunta no es si Dios aún puede usarnos, sino si permitiremos que nuestras fallas nos impulsen a una dependencia más profunda de Él. Los discípulos dormidos nos recuerdan que la obra de Dios no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Y mientras Jesús continuó su viaje hacia la cruz, la ayuda divina llegaría en un momento de fortalecimiento sobrenatural que lo prepararía para el sufrimiento por delante. En medio de la intensa angustia de Jesús en Getsémane, el Evangelio de Lucas registra un detalle que los otros escritores del Evangelio omiten. Un ángel del cielo le apareció a él y lo fortaleció. Lucas 22:43. Esta breve declaración ofrece una visión profunda de la interacción entre la vulnerabilidad humana de Jesús y el apoyo divino. Como completamente humano, Jesús experimentó todo el peso del miedo, la tristeza y la debilidad física. Posibilidad de soportar los pecados de la humanidad y experimentar la separación del Padre le causó tanta angustia que su cuerpo alcanzó sus límites físicos. Sin embargo, en este momento de extrema debilidad, el cielo intervino. El Padre envió un fortalecimiento sobrenatural, no para eliminar la tasa de sufrimiento, sino para permitir que Jesús la beba. Este no fue un rescate divino del camino de la obediencia, sino el empoderamiento divino para caminarlo fielmente. Este fortalecimiento angelical revela algo crucial en la misión de Jesús. Aunque era completamente Dios, experimentó su pasión principalmente por su naturaleza humana, con sus limitaciones y vulnerabilidades. Hebreos 5:7 nos dice que durante los días de la vida de Jesús en la tierra, ofreció oraciones y peticiones con fervientes gritos y lágrimas a quien podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su sumisión reverente. Observe la paradoja. Fue escuchado, pero aún así fue a la cruz. La respuesta del Padre no fue eliminar el sufrimiento, sino proporcionar fuerza para soportarlo con el mayor propósito de la redención. Este patrón de fortalecimiento de Dios en lugar de eliminar, los desafíos aparecen en todas las Escrituras. Cuando Pablo rezó por su espina en la carne para ser eliminado, Dios respondió: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder es perfecto en debilidad». 2 Corintios 12:9. La fuerza divina a menudo no se manifiesta en ausencia de luchas, sino en la habilitación sobrenatural para soportarlas. ¿Qué forma tomó este fortalecimiento angelical? Las Escrituras no especifican, pero podemos inferir razonablemente que incluye dimensiones físicas y espirituales. El cuerpo de Jesús estaba en el punto de ruptura, como lo demuestra el sudor sangriento. Quizás el ángel proporcionó una renovación física, permitiendo que su cuerpo agotado soportar la noche de insomnio de las pruebas y la tortura que se adelantan. Pero lo más importante, el ángel probablemente trajo aliento espiritual, tal vez recordando al amor de Jesús el amor del Padre, el propósito de su sufrimiento o la alegría que resultaría de su sacrificio. Hebreos 12:2 nos dice que Jesús soportó la cruz por la alegría que se le presentó, la alegría de cumplir el plan redentor del Padre y traer a muchos hijos e hijas a la gloria. El ángel puede haber fortalecido a Jesús al reforzar esta perspectiva eterna en medio de la angustia temporal. Después de recibir este fortalecimiento divino, Lucas señala que Jesús rezó con más seriedad y su sudor era como gotas de sangre cayendo al suelo. Lucas 22:44. El fortalecimiento no disminuyó la intensidad de su oración, pero le permitió presionar más profundamente en ella. Esto revela un principio espiritual importante. La fuerza divina a menudo lleva a no aliviarse sino a un mayor compromiso con los propósitos de Dios, incluso cuando esos propósitos implican el sufrimiento. Cuando Dios nos fortalece, no suele escapar de nuestros desafíos, sino enfrentarlos con mayores recursos espirituales. El ministerio del ángel a Jesús demuestra que buscar y recibir ayuda divina no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Incluso Jesús, que era completamente Dios, recibió el fortalecimiento del Padre a través del ministerio angelical. ¿Cuánto más deberíamos, en nuestra humanidad limitada, buscar y dar la bienvenida a la fuerza sobrenatural que Dios proporciona
para nuestros propios momentos de pruebas? Cuando Jesús salió de la oración el último tiempo, vemos el resultado de este fortalecimiento divino. La vacilación expresada en sus oraciones anteriores, si es posible, que se me quite esta copa, ha sido reemplazada por determinación resuelta. Levántate, vamos, Él les dice a los discípulos cuando Judas se acerca a los soldados. Mateo 26:46. A través de la oración y el fortalecimiento divino, Jesús había alineado su voluntad humana plenamente con el propósito divino, encontrando recursos sobrenaturales para abrazar el camino del sufrimiento. Esta transformación ilustra lo que logra la fuerza divina, no la eliminación de los desafíos, sino la fortaleza interna para enfrentarlos de una manera que glorifica a Dios. Cuando Jesús dio un paso adelante para encontrarse con su traidor, no lo hizo como una víctima de circunstancias, sino como el Señor soberano que había elegido este camino por amor. La fuerza divina que recibió en Getsémane lo sostendría a través de la traición, las pruebas, la tortura y la crucifixión, que se adelantó, lo que le permite demostrar un amor perfecto incluso hacia quienes lo estaban matando. La quietud de Getsémane se hizo añicos cuando llegó Judas, liderando un contingente de soldados y funcionarios de los principales sacerdotes y fariseos. El Evangelio de John señala que vinieron llevando antorchas, linternas y armas. Juan 18:3, una muestra de fuerza que reveló tanto su miedo al poder de Jesús como su malentendido de su misión. Judas había organizado una señal. El que beso es el hombre. Arrestarlo. Mateo 26:48. La elección de un beso como medio de traición agrega una dimensión particularmente dolorosa a este momento. En esa cultura, un beso era un signo de estrecha amistad y respeto. Usar este gesto íntimo como herramienta de traición representaba la mejor perversión de la relación. Al acercarse a Jesús, Judas dijo: «Saludos, rabino», y lo besó. Mateo 26:49. La respuesta de Jesús revela tanto su conciencia como su continua oferta de relación, incluso en este momento de traición. «Amigo, haz lo que viniste». Mateo 26:50. La tragedia de Judas se encuentra no solo en el acto de traición, sino en el viaje que lo llevó a ese momento. Las Escrituras nos dan vislumbres en su corrupción gradual. John señala que Judas era el tesorero de los discípulos y solía ayudarse a lo que se puso en la bolsa de dinero. John 12:6. Esto sugiere un patrón de pequeños compromisos que eventualmente hicieron posible la traición más grande. Quizás Judas comenzó a seguir a Jesús con un entusiasmo genuino, esperando que estableciera un reino terrenal en el que Judas tendría una posición prominente. Como quedó claro que el reino de Jesús no era de este mundo, la decepción puede haberse convertido en desilusión y, finalmente, a la traición. La oferta de los principales sacerdotes de 30 piezas de plata, el precio de un esclavo en esos tiempos, proporcionó el incentivo final. Esta progresión revela cómo la corrupción espiritual rara vez ocurre a la vez, pero a través de una serie de pequeños compromisos que gradualmente endurecen el corazón contra la verdad de Dios. Lo que hace que la traición de Judas sea particularmente trágica es que había experimentado todo lo que tenían los otros discípulos: los milagros, la enseñanza, la comunión íntima con Jesús. Había sido enviado con autoridad para sanar a los enfermos y expulsar demonios. Mateo 10:1-4. Había visto agua convertida en vino, las tormentas se calmaron, los muertos criados. Sin embargo, la proximidad a Jesús sin una relación verdadera resultó insuficiente. Judas demuestra que es posible estar en la presencia de Jesús, presenciar su poder, incluso servir en su nombre, sin entregar el corazón. Más tarde, Jesús advertiría: «No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Mateo 7:21. Judas se destaca como un recordatorio aleccionador de que la actividad religiosa, incluso en el nombre de Jesús, no es sustituto de la fe y la rendición genuina. Su traición nos advierte sobre la engañada del pecado y el peligro de permitir que la decepción con Dios se agote en la rebelión.
Las secuelas de la traición de Judas revela la naturaleza destructiva del pecado cuando alcanza su plena expresión. Matthew registra que cuando Judas vio a Jesús condenado, fue incautado con remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata, diciendo: «He pecado, porque he traicionado sangre inocente». Mateo 27, 3, 4. Pero esto fue remordimiento, no arrepentimiento. En lugar de recurrir a Dios para el perdón, Judas se volvió adentro en desesperación y se quitó la vida. Los principales sacerdotes, que muestran su propia dureza de corazón, usaron el dinero de sangre devuelto para comprar un campo para enterrar a los extranjeros, cumpliendo involuntariamente la profecía de Zacarías. Zacarías 11, 12, 13. El campo se llamaba el campo de la sangre. Mateo 27, 8. Un testimonio duradero de las terribles consecuencias de la traición. Sin embargo, incluso estas acciones humanas más oscuras no podían frustrar el plan redentor de Dios. Hechos 1:16 señala que la traición de Judas cumplió las Escrituras, lo que indica que los propósitos soberanos de Dios incorporaron incluso esta acción malvada en el plan de salvación más grande. A pesar del horror de la traición de Judas, los evangelios presentan a Jesús como permanecer en el control total de la situación. Cuando los soldados vinieron a arrestarlo, Jesús dio un paso adelante y se identificó, haciendo que retrocedieran y cayeron al suelo. Juan 18, 4, 6. Esta demostración de autoridad divina deja en claro que Jesús no estaba siendo tomado contra su voluntad, sino que se estaba rindiendo voluntariamente de acuerdo con el plan del Padre. Incluso en su arresto, Jesús mostró compasión, curando el oído del siervo del sumo sacerdote después de que Peter lo había interrumpido en un intento equivocado de defensa. Lucas 22:51. Estas acciones revelan que Jesús no fue víctima de la traición de Judas, sino que estaba trabajando soberanamente a través de ella para lograr la salvación. Como Jesús había dicho antes: «Nadie me quita la vida, pero la pongo por mi propia cuenta». Juan 10:18. La traición de Judas, aunque un mal moral genuino, se convirtió en la puerta a través de la cual Jesús entró en su pasión y logró nuestra redención. Una profunda demostración de que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados ni siquiera por la peor traición humana. Cuando la multitud armada dirigida por Judas rodeó a Jesús en el jardín, somos testigos de un dramático contraste en las respuestas. Mientras Jesús permaneció tranquilo y soberano, dando un paso adelante para identificarse, Peter reaccionó con violencia impulsiva. El Evangelio de John nos dice: «Entonces, Simon Peter, que tenía una espada, la dibujó y golpeó al criado del sumo sacerdote, cortándose la oreja derecha. El nombre del sirviente era Malchus». Juan 18:10. Esta acción precipitada revela mucho sobre el carácter de Pedro, su coraje, su lealtad, pero también su malentendido de la misión de Jesús. Peter estaba dispuesto a luchar contra probabilidades abrumadoras para proteger a su maestro. Sin embargo, al dibujar su espada, estaba peleando la batalla equivocada de la manera incorrecta, intentando evitar el sacrificio que Jesús había venido a hacer. Su reacción, aunque nacida de la devoción, en realidad se opuso al plan redentor de Dios. La respuesta de Jesús a la violencia de Pedro es inmediata y reveladora. «Vuelva a colocar tu espada en su lugar», ordenó. «Para todos los que dibujan, la espada morirán por la espada. ¿Crees que no puedo llamar a mi Padre y Él pondrá a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces las Escrituras estarían llenas de eso? Dicho que debe suceder de esta manera». Mateo 26, 52-54. En estas palabras, Jesús aclara varias verdades profundas. Primero, rechaza la violencia como el medio para avanzar en su reino. El camino de Jesús no es el camino de la espada, sino el camino del amor de autogestión. En segundo lugar, revela que su rendición es voluntaria, no forzada. No estaba siendo dominado por sus enemigos,
sino que estaba eligiendo el camino del sacrificio. Con una palabra, podría haber convocado a las fuerzas angelicales que habrían hecho que la espada de Peter pareciera un juguete. Finalmente, Jesús enfatiza su compromiso de cumplir las Escrituras, completar el plan redentor que había sido profetizado siglos antes. Luke agrega un detalle que omiten los otros escritores del Evangelio: la curación de Jesús sobre el oído de Malcus. Pero Jesús respondió: «No más de esto». Y él tocó el oído del hombre y lo sanó. Lucas 22:51. Esta curación milagrosa en medio de su arresto demuestra la verdadera naturaleza del poder y la misión de Jesús. Mientras Pedro usó su poder para dañar, Jesús usó el suyo para sanar, incluso curar a un enemigo que había venido a arrestarlo. Esta acción encarna la enseñanza de Jesús para amar a tus enemigos, hacer el bien a los que te odian. Lucas 6:27. También crea una imagen poderosa. El último milagro que Jesús realizó antes de su crucifixión era sanar a alguien que participaba en su arresto. Esto revela el corazón de Dios, extendiendo la misericordia incluso a aquellos que se oponen. A él, el oído curado de Malcus es un testimonio del propósito redentor de toda la misión de Jesús: no condenar al mundo sino salvarlo. Juan 3:17. La defensa equivocada de Pedro y la corrección de Jesús proporcionan lecciones importantes para los seguidores de Cristo en todas las edades. Al igual que Peter, podemos ser sinceros en nuestra devoción a Jesús, pero fundamentalmente malinterpretan sus métodos y propósitos. Podemos encontrarnos luchando por Cristo de manera que realmente contradicen su carácter y misión. A lo largo de la historia, aquellos que, como Pedro, buscaron la espada en lugar de abrazar la cruz. La reprimenda de Jesús nos recuerda que su reino avanza no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial y la verdad hablada con gracia. Como Pablo escribiría más tarde: porque aunque vivimos en el mundo, no liberamos la guerra como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. 2 Corintios 10, 3-4. La verdadera batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6:12. Y se gana a través de la fe, la oración, la verdad y el amor, no a través de la fuerza física o el poder político. Cuando los soldados ataron a Jesús y lo llevaron, la reacción de los discípulos reveló los límites de su coraje y comprensión. A pesar de sus declaraciones anteriores de lealtad, Matthew nos dice: entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo 26:56. Peter, que había estado listo para pelear momentos antes, ahora se unió a los demás para huir. Esta deserción masiva cumplió la predicción de Jesús de que todo se caería, Mateo 26:31, y revelaron la brecha entre sus intenciones y sus acciones. Sin embargo, incluso este fracaso fue abarcado en el plan redentor de Dios. Los discípulos necesitaban experimentar su propia debilidad y fracaso para estar preparados para la obra transformadora del Espíritu Santo después de la resurrección. Su deserción, como la defensa equivocada de Pedro, se convertiría en parte de su viaje hacia la verdadera comprensión de la misión de Jesús y su papel en ella. Y cuando Jesús fue llevado a enfrentar pruebas ilegales y una condena injusta, caminó solo por este camino, abandonado por amigos, pero nunca abandonado por el Padre cuya voluntad había llegado a cumplir. Después de su arresto en Getsémani, Jesús fue llevado primero a Anás, el ex sumo sacerdote, y luego a Caifás, el sumo sacerdote actual, donde el Sanedrín, el consejo gobernante judío, se había reunido para un juicio nocturno apresurado. Este procedimiento violó numerosos aspectos del procedimiento legal judío. La Mishnah, la colección escrita de tradiciones orales judías, prohibió los juicios de capital por la noche, requirió un día para la deliberación antes de la sentencia, y prohibió los juicios durante los periodos del festival. La naturaleza apresurada del procedimiento, realizada en las horas oscuras antes del amanecer durante el Festival de la Pascua, revela la determinación de los líderes de eliminar a Jesús
antes de que el sentimiento público pueda interferir. No estaban buscando justicia, sino justificación para una decisión que ya habían tomado. Como Juan 11:50 registra, Caifás ya había declarado que era mejor para un hombre morir por la gente que por toda la nación perecer. El juicio en sí fue una burla de la justicia. Matthew nos dice: los principales sacerdotes y todo el Sanedrín estaban buscando evidencia falsa contra Jesús para que pudieran matarlo. Pero no encontraron ninguno, aunque muchos testigos falsos se produjeron. Mateo 26, 59-60. Incluso con testigos dispuestos a mentir, lucharon por construir un caso coherente contra él. Finalmente, 2 se presentaron alegando que Jesús había dicho que podía destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Una tergiversación de Minodesake. Sus palabras en Juan 2:19, donde hablaba metafóricamente de su cuerpo. A lo largo de este desfile de falsos testimonios, Jesús mantuvo un silencio digno, cumpliendo la profecía de Isaías de que estaba oprimido y afligido, pero no abrió la boca. Isaías 53:7. Su silencio no fue la derrota, sino el autocontrol soberano, negándose a dignificar los procedimientos corruptos con una defensa. El punto de inflexión llegó cuando Caifás desafió directamente a Jesús. Te cobro bajo juramento por el Dios vivo. Dime si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. A esto, Jesús rompió su silencio con una respuesta que selló su destino. Usted lo ha dicho. Pero les digo a todos ustedes, de ahora en adelante verá al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la Poderosa y llegando a las nubes del cielo. Mateo 26:64. Esto no fue solo una afirmación de ser el Mesías, sino una clara referencia a Daniel 13:14, identificándose como el Hijo Divino del Hombre que recibiría dominio eterno. Caifás entendió el reclamo perfectamente, rasgándose la ropa y declarando: ha hablado de blasfemia. Mateo 26:65. La ironía es profunda. El verdadero sumo sacerdote estaba siendo condenado por un sumo sacerdote corrupto por decir la verdad sobre su identidad. El Sanedrín votó rápidamente: es digno de la muerte. Mateo 26:66. Lo que es particularmente sorprendente de este juicio es la respuesta de Jesús a los procedimientos ilegales. No protestó por las violaciones del procedimiento legal, ni exigió sus derechos. No llamó al fuego del cielo, ni convocó a las legiones angelicales que había mencionado en el jardín. En cambio, se sometió a esta injusticia, sabiendo que era parte del camino hacia la cruz. 1 Pedro 2:23. Captura esto maravillosamente. Cuando le arrojaron sus insultos, no tomó represalias. Cuando sufrió, no hizo amenazas. En cambio, se confía a aquel que juzga justamente. Jesús demostró que a veces la respuesta más poderosa a la injusticia no es la resistencia, sino la resistencia con la dignidad, confiando en que Dios finalmente establece la justicia. Esto no significa que los cristianos nunca deberían buscar justicia en este mundo, pero nos recuerda que nuestra reivindicación final proviene de Dios, no en los tribunales humanos. Después del veredicto del Sanedrín, Jesús enfrentó humillación y abuso. Matthew registra: entonces se escupen en su cara y lo golpearon con los puños. Otros lo abofetearon y dijeron: profecida a nosotros, Mesías. ¿Quién te golpeó? Mateo 26, 67-68. Estos no fueron solo agresiones físicas, sino burlas de sus afirmaciones proféticas y mesiánicas. El creador del universo, que podría haber borrado a sus atormentadores con un pensamiento en silencio. Isaías había profesado esta misma escena. Ofrecí mi espalda a los que me ganaron, my cheeks to the walls, en silencio. Isaías había profesado esta misma escena. No escondí mi rostro de burlarse y escupir. Isaías 56. Cada golpe, cada insulto, cada acto de burla, era parte del sufrimiento que lo abrazó voluntariamente para asegurar nuestra redención. A medida que continuaba la noche de juicios, Jesús se aprobaría de las autoridades judías a las romanas, desde Herod a Herod y de regreso a Pilate,
Pero a través de todo, mantuvo su real dignidad a medida que el verdadero juez, que tenía la verdadera juez. Y a medida que se desarrollaban estas pruebas, afuera en el patio, se estaba llevando a cabo otro drama. Uno que revelaba tanto la profundidad de la debilidad humana como la altura de la misericordia divina. En Juan 18, 15, 16, la convicción abrumada, con Jesús de Nazaret, Mateo 26, 71. Nuevamente, Pedro lo negó, esta vez con un juramento: no conozco al hombre, Mateo 26, 72. Tu acento te deleita, Mateo 26, 73. Luke agrega que uno de 1900, ellos era un pariente de Malchus, cuya oído Pedro había cortado en el jardín, Juan 18, 26. Rincado y aterrorizado, la negación de Peter se intensificó para maldecir y juramentar: no conozco al hombre, Mateo 26, 74. Esa mirada, no la ira o la decepción, pero el amor y la compasión que rompió el corazón de Peter. Punto en su viaje espiritual. El momento en que su confianza en sí mismo fue destrozada y reemplazada por una comprensión más profunda de su necesidad de la gracia y la fuerza de Dios. ¿Cómo podría alguien que había caminado sobre el agua con Jesús, que lo había visto transfigurado en gloria, que había declarado audazmente: eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 16, ahora niega incluso conociéndolo? El fracaso de Peter nos recuerda que el conocimiento y las experiencias espirituales, incluso las dramáticas, no se traducen automáticamente en la fuerza espiritual en momentos de pruebas. Su confianza en su propia devoción: incluso si todos se caen debido a usted, nunca lo haré, Mateo 26, 33, reveló una autosuficiencia peligrosa que lo preparó para el fracaso. Jesús le había advertido en el jardín: mira y reza para que no caigas en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Mateo 26, 41. Pero Peter había dormido en lugar de rezar, y ahora se enfrentaba a la batalla espiritual sin preparación espiritual. La historia de la negación de Peter no termina en el patio del sumo sacerdote. Después de la resurrección, Jesús buscó específicamente a Pedro para su restauración. En una hermosa escena junto al mar de Galilea, Jesús le preguntó a Jacinto Pedro 3 veces: ¿me amas? Juan 21, 15, 17, dándole la oportunidad de afirmar su amor una vez por cada negación. Entonces Jesús lo recomendó: alimenta a mis ovejas. El hombre que había fallado tan por completo no fue descartado, sino que se restauró y se le confió el liderazgo en la iglesia primitiva. El día de Pentecostés, fue Pedro quien se puso de pie y proclamó audazmente a Jesús como Señor y Cristo a la misma ciudad donde le había negado. La transformación fue completa, desde la negación hasta la proclamación, desde la debilidad hasta la audacia empoderada del Espíritu. El viaje de Peter desde el fracaso hasta la restauración se erige como uno de los testimonios más poderosos de la gracia de Dios en las Escrituras. Nos recuerda que nuestras fallas no nos definen ni nos descalifican del servicio. Cuando se llevan a Jesús en arrepentimiento, se convierten en el suelo en el que pueden crecer la fe más profunda y el ministerio más auténtico. A medida que el cuervo del gallo resonó en la oscuridad anterior al amanecer y las lágrimas amargas de Pedro fluyeron, las pruebas de Jesús continuaron. Pronto se pararía ante Pilato, frente a todo el poder de Roma. El viaje a la cruz se acercaba a su clímax, pero la historia de la redención apenas comenzaba a desarrollarse. Y a través de todo, la traición, las pruebas ilegales, las negaciones y el sufrimiento por venir, Jesús siguió siendo el Señor soberano, abrazando voluntariamente el camino del sacrificio por amor por la humanidad. La noche más oscura de la historia estaba a punto de dar paso al amanecer más brillante, ya que el plan de salvación de Dios se movió inexorablemente hacia su cumplimiento en una colina llamada Calvario. Lo que hemos descubierto juntos sobre la Semana Santa no es solo información histórica. Es la verdad que cambia la vida, que puede transformar su relación con Dios hoy. Desde la entrada triunfante de Jesús hasta la desgarradora negación de Pedro,
Cada momento revela el increíble amor de Dios y su plan perfecto para la redención. La pregunta ahora es, ¿cómo cambiará esta revelación su viaje de fe? Me encantaría saber qué parte de la Semana Santa te habla más poderosamente. ¿Es el coraje de Jesús en Getsémane? ¿Su perdón hacia los que lo traicionaron? ¿O tal vez su último sacrificio en la cruz? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Su conocimiento podría ser exactamente lo que otro espectador necesita escuchar hoy. Si esta exploración de la Semana Santa te ha bendecido, no se lo guardes para ti mismo. Presione ese botón como comparta este video con alguien que necesita aliento espiritual y suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Cuando actives notificaciones, nunca te perderás nuestro próximo video sobre las promesas 7 que Jesús hizo antes de su crucifixión, que aparecerá aquí en tu pantalla. Recuerde, la fe no se trata solo de conocimiento. Se trata de permitir que estas verdades transformen cómo vive. Como Jesús demostró durante la Semana Santa, la verdadera fe significa confiar en Dios incluso en nuestros momentos más oscuros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga abundantemente mientras caminas con Él. Este es Marco, recordándote que la verdad de Dios siempre te hará libre.